Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas con Isaac Grande. Comenzamos. Existe una metáfora que dice: las mariposas no pueden ver lo hermoso que son sus alas. A veces somos como ellas, llevamos algo tan hermoso y especial en nuestras espaldas, pero muy pocas veces lo apreciamos. Nunca olvides que aunque no puedas ver tus alas, el mundo sí ve cómo vuelas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su programa Arenas y Estrellas. Siempre es un honor y un placer poder estar aquí y gracias por su compañía, gracias por compartir con nosotros. Este día es un día de mucho agrado y de mucha bendición. Bienvenidos a todos nuevamente al programa. Espero que sea, como siempre he dicho, de mucha bendición y aprendizaje para cada uno de ustedes, como para nosotros también. Así que bienvenidos nuevamente. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Es un día que estamos de celebración, de fiesta y muy contentos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de todo hay que estar muy agradecido y reconocer. Exacto. Hoy traemos un tema muy especial que se llama resiliencia. El tema de la resiliencia, yo le puse el arte de transformarse o el arte que transforma. La resiliencia es un tema que deberíamos cada uno de nosotros conocer, ¿verdad? Porque muchas veces sin darnos cuenta, yo creo que muchos de los que están compartiendo con nosotros, viendo el episodio, escuchándonos, han tenido que poner en práctica esta capacidad y quizás sin darse cuenta. Pero qué bonito cuando ahora usted comience a ser consciente y le puedas ir sacando ese valor, ¿verdad? Esa oportunidad. Dice, por ejemplo, el significado de qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de una persona para adaptarse, para resistir y transformarse ante situaciones difíciles y adversas. Cada día nosotros enfrentamos adversidad por medio de diferentes obstáculos, ¿verdad? Que la vida nos presenta. Solo el hecho de estar vivo ya nos trae desafíos, nos trae y nos pone en situaciones en las que debemos de actuar. Y entonces es súper importante que nosotros tengamos esa capacidad desarrollada y clara de lo que es la resiliencia, de adaptarse a los cambios, de, de, de soportar las transformaciones y salir victorioso. Sí, claro. Es algo, bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Es adaptarse a cualquier cambio en la vida. Verdaderamente yo creo que la vida siempre nos da eso, ¿verdad? Cambios, todo, sea económico, sea social, sea todo, siempre es un cambio diario en donde nosotros como personas los vivimos, ¿verdad? Como cada etapa, desde que uno este, viene a este mundo, la niñez, juventud y hasta la adultez, ¿verdad? Y la vejez aún también se da eso, ¿verdad? El adaptarse y adaptarse a esos cambios, ¿verdad? Qué interesante es este tema de resiliencia porque tal vez muchas personas lo tomamos como por etapas también de familiar o pérdidas familiares o pérdidas económicas. Y es cierto, pero cada día, o sea, yo creo que no podemos decir que la resiliencia no la puede soportar ninguna persona en estos tiempos, ¿verdad? En cualquier tiempo. Sí, de hecho, la capacidad a desarrollar en respecto a este tema es principalmente comprender que todo en la vida te va a traer un algo bueno, ¿verdad? De qué aprender. Y como mencionaba usted, muchas veces tragedias, circunstancias, adversidad golpean nuestra vida, han golpeado nuestra vida y seguirán golpeando nuestra vida en cualquier etapa donde estemos. En cualquier etapa, en cualquier círculo social, no importando si tiene mucho
hablando financieramente, si tiene poco. Todos los seres humanos nos enfrentamos y es sumamente importante a que desarrollemos esa capacidad de ser resilientes en la vida. Es importante y quiero expresarlo así. El ser humano, biológicamente, el cuerpo, hablando de nuestra máquina perfecta que se le llama, ¿verdad? Biológicamente, tiene y está preparada para adaptarse a los cambios. Cuando usted ve la historia del ser humano desde, al menos desde donde ha podido la ciencia darle seguimiento, usted se va a dar cuenta que el ser humano tiene la capacidad de adaptabilidad, la capacidad de resistencia, de resistir, de persistir. Y vamos a ver, por decirle un ejemplo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a lo frío, Lo a lo caliente caliente, y a lo a la temperatura tropical. Todo, vea que en la formación biológica todos tenemos lo mismo, pero en el contexto en el que vivimos, en la forma en donde nosotros nos fuimos desarrollando, nuestro cuerpo fue adaptándose a diferentes cosas. El cuerpo tiene el potencial, tiene la capacidad, naturalmente hablando, eso de una forma que usted y yo no lo controlamos, sino que es algo ya nato en nuestro ser, biológicamente Exacto. hablando, ¿verdad? Por ahí he escuchado que hay tribus que viven nómadas en el desierto y han desarrollado su capacidad para poder su cuerpo adaptarse a las temperaturas, a la falta de agua, a la falta de alimentos, como lo que nosotros vemos diario, ¿verdad? Que para nosotros es normal, en esos tipos de partes no. Su sistema inmune se ha desarrollado para tener otros microorganismos que nosotros como en este contexto de Latinoamérica no lo experimentamos. Le puedo hablar de la gente que vive en los glaciares, la gente que vive, por ejemplo, en los puntos más altos del planeta y las temperaturas son de congelación, son nosotros ponernos en un cambio drástico de un día para otro Sí, nos no. destruye, nos mata, pero lo interesante es que el cuerpo tiene esa capacidad innata de adaptarse. Sí, qué impresionante, ¿verdad? Sí, porque uno a veces, en lo que usted decía, imagínense, a veces nosotros comenzamos a pensar o analizar o hablar en el sentido de que cómo hacen esas personas en esos puntos tan fríos, pero vemos que es adaptable, o sea, claro, al principio nosotros por estar en una zona de tropical, estar en una zona extrema, sí, también nos vamos a enfermar al principio, pero el cuerpo llega un tiempo en adaptación, igual en extremo calor, ¿verdad? Que uno dice, no, hombre, ¿cómo hacen esas personas ahí, ¿verdad? Lo que es el lado de desiertos y todas esas cosas que son extremas, o sea, tanto de frío como de calor, y entonces dice, ¿cómo hacen? Pero uno no lo resiste, ¿verdad? Uno porque está acostumbrado al tropical y mínima lluvia o mínima frío y después ya está caliente y ya uno ya se le da, pero el cuerpo comienza, ¿verdad? A adaptarse en eso. Qué impresionante, ¿verdad? Lo que hace Dios con el ser humano en donde nos da esas partes de adaptación y resiliencia en todo momento. Imagínense que, por ejemplo, hay lugares tan altos en el planeta que según la altitud ya el oxígeno se va disminuyendo. La capacidad de estar oxigenado, la atmósfera, por decir un ejemplo, creo que es Bolivia. Bolivia tiene uno de los estadios de fútbol de más altitud en el mundo entero. De hecho, Bolivia, sus partidos los lleva ahí porque la mayoría de selecciones no aguantan. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo, nosotros lo sometemos a que estuvo respirando una temperatura, vamos a ver, conforme más caliente es el lugar, mucho más fácil de que nuestras vías respiratorias puedan, ¿cómo se dice? Oxigenarse o Oxigenarse, que el aire esté menos denso, por tanto es más no, fácil de absorber el oxígeno, ¿verdad? De lo que estamos aquí. Pero conforme usted va subiendo la altitud, una se va altura. volviendo más denso, se va volviendo más pesado. Entonces, a la hora de que nuestro sistema dice, espérate un momento, antes estaba tomando
metafóricamente hablando, estaba tomando agua, ahora me estás dando granizado, o sea, me estás dando hielo molido, entonces no puedo digerirlo en el instante de un día para otro de la misma forma. Para las personas que viven en la altitud, para ellos es normal. Ellos respiran y se oxigenan normalmente. ¿Me Ujú. explico? Sus Sí, cuerpos claro. están hechos para desarrollarse en esa altitud. Pero cuando las selecciones de otros países van, de hecho han metido hasta recursos para ante FIFA para que se sancione el estadio, para no ir ahí, porque realmente cuando las selecciones van, después del primer tiempo ya no pueden, ya sus músculos comienzan a desfallecer, a falta de oxigenación al 100%, ya las ideas tampoco se gestan de la misma manera. Entonces, a lo que voy es a esto, digamos que según nuestro entorno, de nuestra atmósfera, hablando de la manera física, hablando de Ujú. nuestro cuerpo, nos adaptamos o nuestro cuerpo humano se adapta a esos cambios. Y es interesante ahora cuando usted estudia, por ejemplo, la historia de la humanidad desde el punto de vista de la evolución, usted ve que el hombre neandertal, siempre me cuesta ese nombre, que tenía estas capacidades, que tenía Ujú. estas deficiencias, y conforme hemos ido desarrollándonos, civilizándonos, hemos ido adaptando diferentes cosas, nuestros órganos. Entonces, es interesante, ¿verdad? Es bonito y es interesante. Y todo esto es contexto de decirle que desde nuestro sistema nato Ujú. traemos ya Ujú. una resiliencia interna que sin darnos cuenta, nuestro cuerpo se climatiza, se adapta para poder estar en una plena equilibrio biológicamente hablando. Sí, claro. Demasiado, demasiado interesante. La verdad que sí es algo que, bueno, eso hablando climatológicamente, ¿verdad? Hablando ya de climas y todo lo que el ser humano puede hacer, ¿verdad? También. Correcto. Pero lo que le quería, bueno, me dio mucha curiosidad en que, bueno, eso es una resiliencia y es apta porque es del cuerpo y es algo normal, ¿verdad? Que podemos decirle, algo que el cuerpo va adaptándose. Lo que le iba a preguntar es, ahora sí, cuando se da, digámosle, en meterlo así como, he visto ejemplos, ¿verdad? De personas con, ¿qué le puedo decir? Con que enfrentaron enfermedades, o sea, son obstáculos en su cuerpo o han pasado como estar en prisión o cosas así. Y han salido, o sea, se adaptaron a eso y salieron adelante. Entonces, lo que yo le digo a usted, esos son como ya fuera de así de una resiliencia normal del cuerpo o sigue siendo siempre una resiliencia del cuerpo adaptable. No comprendí Es bien. como, digámosle, no le podemos decir que es una resiliencia emocional, porque digámosle, Es si, que, si es perdón, una, ajá, entonces, perdón, es que vamos a ver, por eso el contexto que estaba poniendo era de ese que sí. desde el ámbito físico, Ah, desde ok. el ámbito físico ya hay una resiliencia biológica. Exacto. Eso es el contexto para entrar ya a Ah, lo ok. que es en el ámbito de lo espiritual, de lo Ahora sí. emocional, de lo intangible, ¿verdad? Que por decir un ejemplo, ahí yo quiero, por ejemplo, hablarle por ejemplo, Romanos 8:28, Ujú. ¿verdad? Dice lo siguiente, porque Ok. sabemos que todas las cosas Ayudan ayudan para para bien. bien a los Ah, que le aman. ujú. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo, por decir un ejemplo, a cada uno de nosotros como una manera de darnos a conocer que muchas cosas que acontezcan en nuestra vida tienen y son, si nosotros ponemos en Sí, práctica la claro. resiliencia, si nosotros ponemos en práctica el transformarnos desde lo interno, Ujú. nos va a traer provecho. Entonces, cuando él dice, porque todas las cosas, Sirven para bien. estamos hablando de que las cosas buenas, Las cosas malas. las cosas malas, ¿o qué cosas? Cuando dice Todas, todas, todas. No hay malas, no hay buenas y no hay malas. no, más O bien al sea, son contrario, todas o sí hay son buenas buenas. y sí hay malas, pero Con diferente. lo importante es, no importa lo bueno y lo malo, lo importante es cuán grande es la capacidad de nosotros para poder afrontar y salir victoriosos de las situaciones, ¿verdad? Entonces, muchas veces en la vida nos van a pasar
cosas buenas o que le llamamos buenas Ujú, y cosas malas y que le llamamos malas, pero al final, después de todo eso, lo importante no es tanto que lo que acontezca, ujú. sino lo que provoca en mí. Ah, ok. Entonces, muchas veces hay situaciones adversas o le llamamos mala que si nosotros las procesamos de la mejor forma, más bien nos enseñan mucho más que de cuando las cosas fueron, entre comillas, para nosotros buenas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría estar cómodos, tener la vida resuelta? A todos nos Todos nos gustaría, gusta. a todos. Y eso le llamaríamos que son cosas buenas. Pero resulta Exacto. que muchas veces pasó algo que nos sacó de nuestro conformismo, de nuestro confort, de nuestro ámbito de conformidad. Y resulta que nosotros a esa situación le llamamos que fue mala. Le llamamos que es una situación mala. Y no voy a decir que no es mala. Lo que voy a decir es que esa situación te va a llevar a un camino de decir, ok, ¿hacia dónde? ¿Qué decisión tomo? Porque aquí tengo que tomar una decisión o seguir llorando lo que estuve conforme en donde estaba, Ah, ok. ¿verdad? O levantarte y seguir. O levantarme y seguir. Correcto. Entonces, muchas veces el hecho de haber estado siempre confort y tranquilo no significa que fue bueno, aunque yo vi que era bueno, porque imagínense como los pajarillos en el nido, que cuando llega la mamá con la lombricita, ellos solo abren el piquito y les ponen la lombricita, ¿verdad? Y Sí, ellos están riquísimos y están tranquilos, sí, claro. ¿verdad? Pero de pronto es el tiempo que mamá les tiene que enseñar a volar, que tienen que aprender por instinto y por naturaleza y por los desafíos de la vida, tienen que aprender a tener su propia captación de alimentos. Entonces Claro. para ellos va a ser malo salir del nido, Sí, claro. pero en realidad no Pero fue es malo, mejor. Claro que sí. fue para Sí, mejor, correcto. ¿Verdad? Entonces, ya ahora sí, hablando desde el punto de vista meramente emocional, espiritual, a como nosotros innato en nuestra biología traemos la resiliencia, la capacidad de resiliencia en lo emocional, tenemos nosotros que desarrollarlo. Porque el cuerpo lo hace por inercia, lo hace sí, por default, ¿verdad? lo hace por sobrevivir. Lo hace por sobrevivir. Él se Ujú, adapta a los exacto. cambios porque él necesita preservarse, nuestra especie, en el proceso del tiempo, en los Ujú, cambios. Si de pronto ¿cómo se llama? El clima de nuestro mundo comienza a transformarse, de hecho se está transformando y está subiendo de grados, nuestro cuerpo va adaptándose a eso. Si bajara, también se va adaptando, se adapta a los alimentos, pero eso por naturaleza, por ujú. biología. Pero ya el hecho del entorno de una forma metafórica interno, ya esa sí es labor de Sí, desarrollar la capacidad en nosotros. Y ahí sí, tal vez ya entra lo que sería emocional, la pregunta que físico. usted Ajá, me exacto. decía, ¿verdad? Que, Isaac, cuando vos me decís que hay que ser resilientes, ¿estás diciendo que ya voy a estar yo exento de no sentir dolor? No, yo no estoy diciendo eso. Vamos a ver, la resiliencia no significa no sentir dolor o frustración, sino aprender a manejarlos y a seguir adelante. Ah, ok. Eso es como el boxeador. Ujú. ¿Qué es la situación? Él entra al ring, está llevándose, viene el adversario, le pegó un golpe de aquellos que lo dejó sanambulón, besó la lona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él ahí? Tomar la decisión. O se vuelve a poner en pie y continúa luchando, buscando su sueño, buscando su victoria, o se queda ahí en la lona, se queda en el piso. Entonces, la resiliencia es tener la adaptabilidad, la capacidad de decir, voy de nuevo, Mm, voy de nuevo. Entonces, no va a volver a recibir otro golpe. sí, lo va a recibir. Probablemente sí lo va a recibir, Pero lo ¿verdad? vas a recibir diferente. Pero ya va Esa a es saber manejarlo. Muchas veces hay personas que logran el éxito, tal vez ni por sus capacidades, ni porque tal vez son muy buenos en lo que hacen, pero sí son resilientes en lo que hacen, sí persisten. Entonces, muchas veces usted va a ver dos oponentes que de hecho en las peleas muchas veces ha pasado.
Bueno, yo veo de vez en cuando el boxeo o a veces en la UFC. Y en la UFC es cuestión de un segundo para que la historia cambie completamente. Entonces usted muchas veces ve al oponente que usted dice, no, hombre, este ya... Los números lo están en contra. Ya lleva tanto round que está fuera. Está feo. Lo único que le queda aquí es noquear al contrincante. Y el contrincante está entero. Él ya está todo que ya no puede ni ver. Entonces tú dices, no, este brother mejor que se dé por vencido. Porque la verdad es que para que no sigas recibiendo castigo. Pero él en su convicción dice, no, yo vine a luchar, vine a vencer y me voy. Y Bastante. muchas veces, y muchas veces, ha sido impresionante. Como de pronto la persona que usted dijo, no, no, eso ya no, no Sí. hay más. Sale y hace un movimiento y ese movimiento que hizo dejó al otro fuera y a él lo dejó en pie y quedó. Entonces tú dices, es impresionante y eso es una metáfora de nuestra vida. Sí, son. Como muchas veces la vida ya te dice, ya quédate ahí, ya te hice, te maltraté, te hice. La vida, muchas veces yo hablaba con nuestras hijas y les decía, amor, es duro decirles como padre, pero la vida no es justa muchas veces. Es La cierto. vida muchas veces es injusta, porque muchas veces, aunque usted diga, pero si yo soy un buen hombre, una buena mujer, si yo no le hago daño a nadie, algo te hace la vida y tú dices, entonces tienes la opción o te quedas llorando porque la vida fue injusta o aprendes a sobreponerte. Y en eso le voy a compartir, por ejemplo, o para que usted vea este. Cuando nosotros vamos a la playa, o Ujú. cuando usted y yo vamos a la playa, digamos, eh, resulta que las olas son el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros a las olas, dependiendo del tamaño, ya uno le tiene su miedito y su respeto, ¿verdad? Ay, te revuelque, te Y lo revuelque. revuelca y bueno, ya usted sabe. Es interesante, amor, porque digamos, al 90 y tanto porcentaje, las olas es, O mejor. no, al contrario, o sea, más bien iba a decir que el 90 y tanto por ciento de personas no nos gusta, o Ah, sea, ok. porque mejora la orillita para estar tranquilos. Pero qué interesante, porque existen los surfistas, una población muy mínima de personas que anhelan las olas más Sí, eso es. caóticas, más catastróficas. Existen ellos que ellos más bien dejan pasar olas de olas para poder montar la ola, para poder surfear esa ola, para poder hacer lo que ellos se han preparado durante tiempo de tiempo para ser calificados. Entonces, aquí quiero que analice usted de esto. Para el 90 y tanto por ciento de nosotros, las olas son el obstáculo, pero para este muy mínimo sector, las olas son Lo mejor. lo mejor. Entonces vamos aquí. Qué interesante. Porque la resiliencia o esta capacidad es cómo va a enfrentar las cosas. Nosotros es un obstáculo y abortamos. El de ellos, más bien, se emocionan Sí, y y lo se hacen. meten. Qué interesante. Sí, porque yo le iba a decir. Entonces bueno, estaba pensando. Entonces la resiliencia en sí es para todos. Solo la diferencia es cómo tú la llegas a adaptar. Es así. Totalmente. Sí, recuerde que no todos pasamos el mismo proceso, no todos enfrentamos los mismos desafíos, por tanto, lo que es resiliencia para mí, Para otro no lo para sea. otro va a ser otra cosa, Bueno, porque va sí, a sí. tener que adaptarse conforme a su entorno, ¿verdad? Ah, Digamos, vamos a ver, tal vez, de hecho es interesante porque un día creo que no sé con quién compartíamos y yo le decía, nosotros cuando hemos a veces tenido, por decir un ejemplo, escasos recursos, usted aprendió a surfear las olas en escasos recursos y te hiciste un profesional. Pero de pronto, cuando ya vienen los recursos, cuando ya las cosas se pusieron bien, ya tú no estás preparado para eso. Tienes que volver a moldearte. Tienes que volver a aprender para producir ahora con recursos, porque te acostumbraste tanto a que no hubieran recursos que de pronto dimensionaste hacia la izquierda, por decir un ejemplo. Pero cuando de pronto ya no faltan los recursos,
sino más bien, al contrario, sobran los recursos, entonces dices, ¿y ahora qué hago? Porque antes yo tenía que primero conseguir el recurso y eso consumía el 90% de mi tiempo. Ahora tengo mi recurso multiplicado. ¿Ahora qué hago? Porque yo solo estaba acostumbrado a utilizar el 10% para producir el recurso. No sé si me Ujú, explico. sí, claro. Entonces, pero para nosotros, pero para la persona contraria, que más bien le sobran los recursos, que nunca ha tenido, por decir un ejemplo, necesidad de eso, hay otras cosas que lo Sí, desafían. claro. Hay otras cosas que lo Siempre desafían. vamos a tener algo que nos va a desafiar en la vida. O sea, en esta vida, verdaderamente, como se dice, la vida es de desafíos. Y siempre vamos a tener que desafiar algo. O sea, seas que tengas todo o seas que no tengas, siempre va a haber algo. Y sí. Y Sí, lastimosamente, ¿verdad? En todo sentido, todos nos vamos a quedar porque el otro tiene, pero no sabe el desafío de la otra, como siempre. Pero aún así, tenemos la capacidad de poder desafiar en las formas diferentes. sí, y digamos, y ese era como un ejemplo aislado del tema Sí, sí, financiero, pero estamos hablando también, como hemos dicho, la enfermedad, ¿verdad? La exacto. enfermedad, cómo, vea, dicen los doctores que cuando una persona llega con un, o sea, le dan un diagnóstico, muchas personas, el diagnóstico les marca la pauta de su vida. Y muchas veces el diagnóstico le dice, mira, tenés un cáncer que en tantos meses, chao, chao, ya no hay más. Ujú. Y esa persona se lo toma tan literal, Que sí. lo toma de tal forma que o se tarda menos tiempo o cumple con el tiempo y no puede resistirlo. Pero hay otras personas que más bien lo toman como un desafío. Ah, sí, Ujú. pues no, así no va a ser. Y mucho, de hecho, mucho se ha estudiado a nivel clínico, pues lo que es el tema de la fe, lo que es el tema de creer, no le dan un peso porque dice que no puede ser medible en base a lo que científicamente se puede medir, ¿verdad? Pero sí se ha comprobado para ellos que hay un patrón, entre comillas, de que todas las personas que creen y que tienen la fe de que Dios va a hacer un milagro, en la mayoría, porcentualmente, no solamente viven más tiempo, sino que también reciben sanidad, se recuperan más, sostienen la enfermedad si es el caso del proceso, o si viven el tiempo que la enfermedad ya dio, pero lo viven con plenitud. Exacto. Sí, Entonces, entonces dicen que es muy interesante todo en la vida como lo enfrentemos. ujú, Y eso es, aunque hay una emoción, hay un sentimiento, hay una reacción, pero es parte de lo que se llama resiliencia, ¿verdad? sí. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces cuando tengo algún tipo de situación que yo digo, "Ah, siento que algo está mal en mí", y comienzo a pensar, "Ah, y si resulta esto y resulta lo otro", entonces más allá de preocuparme porque si ya me va a tocar partir o no, trato de decir, ¿qué no he hecho con mis hijas que todavía estoy a tiempo de? ¿Qué no he hecho en nuestra relación matrimonial? ¿Qué debo de mejorar para que si mañana ya no estoy, no me vaya con esa... Ay, me explico. Sí, Entonces muchas veces a todos nos va a acontecer diferentes desafíos. sí, claro. Lo importante de esto Es saberlo. es cómo aprendo, como aquel que aprende a surfear las olas y más bien cuando viene la crisis, dice, tranquilo, para esta hora estaba listo. ¿Me Ujú. entiendes? Estaba Sí, preparado. claro. Le voy a hablar, por decir un ejemplo, de personajes. La Biblia está llena de personajes con Sí, claro. resiliencia. Llena, inundada. De hecho es una de las características que un hombre de Dios o mujer de Dios tiene en su vida. Sí, claro. Consciente o inconscientemente tiene la resiliencia. Sí. Por ejemplo, le puedo hablar de Daniel. Daniel, imagínense que Daniel era príncipe de Israel. Príncipe. De hecho, a él y a sus amigos llegó un tiempo donde llegaron de Babilonia y se los llevaron y los convirtieron en eunucos. Eunucos eran que les castraban sus partes y los convertían en servidores del palacio, del rey. Y no solo era eso, también ellos perdieron el derecho, entre comillas, a adorar a su Dios. Ellos no podían adorar
porque todos los que estaban ahí, los eunucos y los sabios y los pensantes, tenían que rendir tributo a otros dioses, ¿verdad? O sea, de pronto yo me imagino, imagínese usted ser la princesa, la reina, la que está establecida, la corona del lugar, y de pronto le dicen, ok, vamos a cortar completamente esto, y más bien al contrario, le va a tocar ir a convertirse en la cenicienta de la situación para volver a iniciar. Y tenemos a Daniel, y Daniel aún en medio de todo eso, él dijo, no, yo voy a guardar mi corazón para con Dios, yo no voy a comer lo que me están sirviendo, yo voy a pedir que me hagan audiencia. Resulta que el cocinero le dice, Daniel, es que no puedo. Aquí es una ley que todos deben de comer lo mismo. Daniel toma la palabra y dice, hagamos una cosa. Ustedes aliméntense de la forma que lo hacen. A mí, a mis hermanos, o sea, a sus amigos, los demás, y otros príncipes también, vamos a guardar la dieta que nosotros, nuestro Dios nos envía. Después de cierto tiempo, pésenos, o sea, analice nuestra salud y valore si estamos mal, porque, o sea, el cocinero no les dejaba porque tenía miedo que se enfermaran, porque para ellos comer las comidas de ellos era la manera de estar nutridos, ¿verdad? Ujú. En el caso de lo que iban a consumir estos príncipes, era una responsabilidad, y si se morían o si se enfermaban era responsabilidad del cocinero, por tanto él no les pedía permitir. Resulta que pasó el tiempo y cuando les hacen un análisis, no, hombre, salieron Súper bien. sobrados, sobrados, ¿verdad? Entonces, Daniel, puedo hablar de David, Amén. puedo hablar de Abraham. Mm, Increíble, el padre de la fe, se tuvo que adaptar a dejar claro, su tierra, su parentela, sus recursos. Abraham era un hombre que estaba llamado a adquirir riqueza en su pueblo, en su lugar, con su gente. sí, Y claro. Dios le dijo, deja todo eso y sígueme. Y irse adaptando. De hecho, hay un momento en que me llama la atención que llega a un pueblo y le dice a su esposa, me doy cuenta que eres hermosa, me doy cuenta que eres bella. No digas que eres mi esposa porque me van a matar por quedarse contigo. Entonces es interesante cómo usted va determinando que los hombres de Dios tuvieron la capacidad de desarrollarla, ¿verdad? No es que Sí. se les cayó ahí del cielo, no. Desarrollaron esa capacidad voluntariamente de lo que es la resiliencia. Ajá. Ah, qué interesante. De verdad hay muchos personajes. De hecho, yo encontré que era, bueno, usted mucho lo ha mencionado y se llama, ¿qué? Helen Keller, Ujú. con sus discapacidades y aún así ella, o sea, salió de eso. También la adaptabilidad de este hombre Nelson Mandela, que es algo impresionante, ¿verdad? De todo lo que se adaptó en donde estuvo injustamente por la parte y todo y luego salió. O sea, yo digo, ¿cuántas personas han tenido eso y han podido salir? O sea, se han adaptado a decir, no, esto no limita en ningún momento, o sea, tal vez pueda ser una desventaja que uno puede decir, bueno, uno está con todo y tal vez ellos dicen, no, tal vez tengo esa desventaja, pero lo puedo lograr hacer. O sea, nunca se vieron que eso es una desventaja para ellos, siempre dijeron, yo lo puedo hacer. Si se Claro. puede hacer, lo puedo hacer. Claro, caso contrario, que a veces uno pregunta y hay personas que no lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedes hacer? O sea, no, es una forma de adaptabilidad en el cuerpo, como decíamos al principio, el cuerpo desde mucho tiempo, desde que nacemos, él se adapta completamente, ¿verdad? En el sentido de que si nos falta algo o algo mismo del cuerpo, él comienza a sobrevivir, o sea, porque él está como ya, ¿qué se puede decir? Como genealógicamente ya adaptado a cualquier cosa a seguir. Sí, claro, es un proceso, pero yo creo que en ese sentido sí, ¿verdad? Y es muy impresionante en todos esos sentidos, ¿verdad? Porque cuesta mucho o tal vez es un largo tiempo de ver personas, ¿verdad? En estos tiempos, ver cómo de verdad tienen esa adaptabilidad rápida o esa resiliencia rápida. Como nosotros hemos puesto a muchas personas, ¿verdad? Que le han declarado cáncer y ellos nunca, no es que no lo acepten, porque muchas personas dicen, ah, es que no lo aceptan, no, porque ellos dijeron, el humano, la ciencia puede decirlo, pero lamentablemente le puedo decir a esas personas,
solo Dios es la persona que va a decidir cuándo, en qué momento y qué tiempo y a qué hora usted llega a ese tiempo. Y más bien a veces alarga, como decíamos nosotros, se alarga su vida mucho más de lo que se dijo, pero de más de lo que se había predicho, pero en científicamente hablando, en análisis que hasta se da esos milagros, que a veces las personas dicen, ¿cómo se le dio ese milagro? Y luego solo Dios y la fe humanamente crece en esos sentidos, ¿verdad? Sí, de hecho, hablando de Nelson Mandela es de los contemporáneos, es casi que el símbolo de la resiliencia. Él estuvo encarcelado por tratar de defender los derechos, ¿verdad? Del pueblo. Y qué interesante, él llegó a ser presidente, cuando salió libre, fue presidente, y me llamó la atención sumamente cómo él tuvo el poder para decir, ahora me voy a cobrar, voy a cambiar las normas del juego, él por ser pues afrodescendiente, ser africano, ser negro, muchos de los negros cuando él fue presidente tomaron y dijeron, ahora sí vamos a cambiar todo el gobierno y ahora sí solo nosotros vamos a estar porque él va a venir a toda la injusticia que le hicieron y lo principal, lo primero de él fue de hecho que cuando él dice que llegó, fue presidente y todo, llegó, estaba el servicio, digamos, secreto, digámoslo así, los que lo cuidan y todo, hombres blancos y todo, y ellos mismos estaban preparados para ser despedidos, para ser reemplazados, para que y él se les queda viendo y les dice, gracias por estar aquí, gracias por su trabajo que van a hacer. Dice, quiero que entiendan que realmente si yo hago lo que han hecho conmigo, entonces no hice nada, o sea, no aprendí nada. Entonces, el hecho de la resiliencia, por eso le decía que después del proceso tienes que transformarte de tu esencia para bien, para mejor. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no, entonces no es No, resiliencia. O sea, si no, porque si se transforma y cambio por las circunstancias, entonces no fue resiliencia. No, no salí victorioso después del proceso, porque la adversidad hizo que mi mente cambiara. Quiero hablarle, por ejemplo, de Nick Vujicic. Nick Vujicic es un muchacho, un hijo de unos pastores, de hecho, que nació sin extremidades y ha sido al día de hoy un ejemplo de vida. De hecho, yo lo admiro mucho. Va a estar en estos días por aquí en el país. Y ya ahora tiene su esposa, tiene sus hijos. No, no, es impresionante y ha sido inspirado, enseñado a millones de personas en el mundo entero. Es impresionante. Es claro. impresionante, mis respetos. Vea, Víctor Frank fue un sobreviviente del Holocausto en Ujú. Alemania, y hay un libro, de hecho se lo recomiendo cuando usted lo pueda leer, a mí me sirvió de mucho, a usted se lo recomiendo, se llama El hombre en búsqueda del propósito, es un Ah, libro sí. Bueno, espectacular, espectacular. Él de profesión era psicólogo. Y él fue prisionero, se lo llevaron a los campos de concentración, estuvo en Auschwitz, si no me equivoco, y resulta que él ahí no solamente aprovechó para su comportamiento en sí, sino para analizar el comportamiento de las demás personas en el lugar. No, fue impresionante, se lo recomiendo, nos enseña mucho. Quiero decirle que, por ejemplo, el libro de Filipenses 4 del 10 al 13, haciendo un resumen, dice lo siguiente, miren, dice Pablo, yo he aprendido a estar contento, a estar feliz, a estar conforme cuando tengo mucho y cuando no tengo nada. Cuando me aplauden y cuando me apedrean. Cuando soy el chico popular aceptado y cuando soy el bulineado rechazado. Y así sucesivamente. Entonces sigue diciendo Pablo. Dice, porque todas esas cosas, ¿verdad? Te van formando. Entonces el verso famosísimo porque es interesante. Aquí nosotros hemos hecho tan famoso el Filipenses 4:13 que dice, porque todo lo puedo en en Cristo Cristo que que me me fortalece. fortalece. Pero ese es excelente, está bien, pero el contexto de donde nace, lo que antecede al verso, es Ujú. lo que quisiéramos evitar. Queremos el 4:13, porque yo todo lo puedo en Cristo que me Cuando fortalece. tiene 4 días. Pero el 4:10 al 4:12 No, tenemos que interpretar lo que es la resiliencia. claro. Él dice, he aprendido a disfrutar cuando tengo un pan bien, bien rico
a cuando el pan está más duro que un garrote y una piedra. Yo lo hacía, mojaba en café para que supiera más aguadito, ¿verdad? Más rico, Chapustia. más chapusteadito. Entonces realmente la resiliencia marca eso. Sí. Cuando mi mamá me decía, hijo, me decía eso, yo le decía, mami, porque allá de vez en cuando que comíamos un pedacito de pollo, ¿verdad? Mami, es que yo quiero un pedacito más. Y me decía, hijo, vea, ahí está, y si usted quiere, pues adelante. No más que mañana o cuando no haya, usted no me vaya a juzgar, ni a criticar, ni a ponerse enojado porque no hay. Entonces me decía, cuando hay, disfrutemos, y cuando no hay, aceptémoslo con la misma ah, forma de decir, no, está bien, no pasa nada. Entonces, una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que aprender es adaptarnos a esos cambios. No, qué Exacto. bueno, amor, qué bueno que ahora pudimos andar en carro, qué bueno, pero si mañana tenemos que irnos en el bus o que caminar, gracias a Dios, porque hay personas que no pueden ni caminar. Sí. Entonces, me explico, siempre hay Sí. una forma de cómo adaptarnos, pero muy probablemente no tenemos el carro, entonces, qué problema, la vida, no, ahora, y te indisponen en todo te indisponen. Entonces, yo creo que el tema de la resiliencia es muy profundo. Y Claro. creo que nos quedamos como cuando Cortos. como cuando voy a la playa, en la orillita, nada más mojándome los tobillitos. Pero la idea es que cada uno de los que hemos compartido tengamos por lo menos esa chispita, ¿verdad? Tengamos eso de lo que es resiliencia. Yo lo felicito porque usted que nos está viendo, porque usted que está aquí, que estamos aquí, todos somos un ejemplo de resiliencia. Claro que sí. Porque yo le aseguro que si todos escribimos un libro de nuestra vida, vamos a encontrar que hemos desafiado Muchas muchas cosas. cosas. Y si estamos aquí, es porque, gracias a Dios, nos ha permitido y hemos aprendido a ser resilientes. Eso sí. Así que ha sido un honor, ¿verdad? Claro que sí. Ha sido un privilegio, ¿verdad? Estar aquí nuevamente, dando este tema. Es muy amplio, muy en todos los aspectos. Así que espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y para mí siempre ha sido y siempre es algo hermoso seguir aprendiendo sobre todos estos temas. Así que muchas gracias por volvernos a escuchar, por volvernos a ver. Es una gran bendición para todos. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros. Le pido a Dios que guarde sus caminos, que guarde su familia y que bendiga todo lo que tus manos toquen y que sea prosperado todo conforme a prospera tu corazón. Así que gracias y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.